y tú estás viendo que estás fallando, que un martes hiciste 35 operaciones y quemaste 3 cuentas, o sea, si no tienes el mentor a lo mejor dices, es que no funciona la metodología. Claro, que no te echen la culpa, que hay muchos que dicen la culpa es de los demás y al final es de uno propio. O sea, la mayor parte de los traders lo que les frena más es la gestión y las calentadas. O sea, al final eres tú el que te saboteas. Pero al final tenemos que entender que una empresa de fondeo es una empresa y tiene que ser rentable. He tenido solo con una un problema, pero el resto, si haces las cosas bien, te pagan. A la gente siempre le digo que se compren cuentas, sean más pequeñas, que estás viendo en Instagram o donde sea y te sale, no, un 70% de descuento, se te queda la cuenta de 50.000 en 89 euros. La empresa perfecta, yo no la he encontrado. Para mí no existe. Pero si es que tiene que llegar aquí, ¿pero por qué va a llegar ahí? Porque tú lo dices. Ya. Y si se gira, bueno, pues ha girado. No, la primera cuenta no es para ganar dinero, es para coger la habilidad de, vale, pasa una cuenta, a ti te dan una de 200.000 y no estás preparado. Si estás empezando, no estás preparado para llevar esa cuenta. Y aunque no estés empezando, tú a mí me das ahora una de 200.000 y yo te la quemo en 3 días. Yo, de hecho, con mi mujer también está aprendiendo a operar. Yo le he enseñado las bases. Si empiezo a soltarle todo el conocimiento y todo lo que hay, al final la voy a abrumar y lo que voy a hacer va a ser confundirla. Porque si no es que sé que la voy a liar, pero por todos los lados. Bienvenidos a Blue Notes, el podcast de Vision Trade. Hoy tengo la suerte de entrevistar a uno de los grandes en el trading, mentor y amigo. Gerard, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Roberto. Joder, vaya presentación. No, lo que es. Joder, gracias. Vamos a hacer. Bueno, cuéntanos un poquito. Yo ya te conozco de sobra, la gente seguramente también, pero cuenta un poquito de dónde vienes, tema parte de fotografía, electricista, creo recordar también que me contaste. Sí, he pasado un poco por de todo. Yo fui electricista, o sea, monté una lampistería, luego me fue mal, al principio muy bien, luego mal, luego tiré para fotografía, luego pasó el COVID y me metí de agencia para fotógrafos, o sea, enseñaba a vender a fotógrafos y a hacer publicidad a fotógrafos, porque había hecho también dropshipping y de ahí había aprendido toda la parte de publicidad, y luego me tiré por el trading para el 2020, pero no fue intenso, o sea, fue como una toma de contacto. No sé exactamente, siempre me lo preguntan, no sé exactamente en qué punto fue, pero en 2020 empecé la toma de contacto. Para finales de 2020 creo que es cuando empecé un poco más en serio. ¿Pero qué fue? ¿Algún anuncio que viste de alguien? ¿Alguien te habló de ello? Es que no me acuerdo muy bien. O sea, yo me acuerdo del tema que siempre digo del FIFA. Que yo operaba, o sea, yo siempre hacía trading con los jugadores cuando salía el FIFA, sí. Pues yo siempre a las 3 o 4 semanas, me acuerdo que tenía el Neymar, me pasaba todas las noches investigando pues qué jugadores iban a subir de precio, compraba 30 jugadores de eso, luego los vendía un poco más alto y no me acuerdo quién me dijo en coña, dice, deberías de entrar en la bolsa o hacer algo así. Y creo que por ahí empecé un poco, y lo típico, empecé con criptos, creo, me dijeron, compra esta moneda, no sabía ni cuál era, creo que era XRP, y la compré súper barato. Entonces, si la mantienes ahora todavía... No, no la mantengo. Y luego no me acuerdo muy bien, o sea, luego empecé a comprar algunas monedas en spot, y luego lo dejé. Y no sé exactamente cómo volví, no me acuerdo muy bien, pero tiré por YouTube o cosas así. O sea, que no hiciste ningún tipo de formación ni nada, ¿no? ¿Fue todo autodidacta? Sí, tiré de YouTube, vi un montón de canales, o sea, yo soy muy obsesivo con todo lo que hago, nivel enfermo, que para unas cosas es bueno y para otras malas, pero cuando va bien está genial. Y yo me vi, me acuerdo que empezaba con Trading Latino de Jaime, no sé si te suena. Sí. Vale, pues empezaba con él, me acuerdo que estaban los directos, luego también, bueno, es que no sé, he tocado casi todo de YouTube, empecé. O sea, aprendí yo casi todo de YouTube y luego ir buscando cada uno con lo que me funcionaba mejor. ¿Pero siempre fue algún tipo de metodología que tú buscabas en concreto o ibas aprendiendo? Fui haciendo de todo. O sea, al final, como lo que te he comentado antes, que cuando empecé a emprender un poco también hice dropshipping, y en lo que aprendí de dropshipping, que era sobre todo tema a montar publicidades y todo eso, pues luego lo apliqué para enseñar eso a fotógrafos de boda, de cómo vender su producto a través de publicidad, que lo había aprendido de dropshipping. Pues un poco fue eso de YouTube. Fui cogiendo cosas de cada uno. No es que cogiera de esta persona y hice la estrategia perfecta, sino que, pues mira, esta persona me gusta cómo opera, pues yo qué sé, las criptomonedas. Vale, pues me cojo esto y intento amoldarlo un poco a mí. Entonces fui cogiendo conceptos de muchos y ahora, bueno, si ya lo sabes tú, pero casi de todo. O sea, no en cuanto a pares, sino metodologías, me adapto muy bien. Sí, pero sí que tienes una marcada que es la que enseñas en tu... Sí, bueno, enseño varias, también enseño hard scalping, que es como algo muy mío. Sí, eso lo hablamos. Y luego le entraría, que al final yo creo que ahora la mayoría operamos parecido en tomas de liquidez, máximos y mínimos y todo eso, cada uno tiene sus disparadores más que nada, pero al final yo creo que todos operamos relativamente
parecido. Hoy mismo, por ejemplo, estaba todo el mundo en compras, que tú te las has perdido. Sí, hoy sí. Pero que al final, yo creo que al final la metodología, los que hacemos más o menos lo mismo, todo es parecido. Cambian un poco los disparadores, pero es todo parecido. Sí, que al final es todo intradía, ¿no? Lo que estás buscando. Sí, estoy metiéndome un poquito en el swing, pero hago algo de swing en acciones, pero no es para nada lo principal. Lo estoy haciendo como para intentar pivotar y tener una cosa más, pero no es algo que me dé un beneficio muy grande, pero sí, principalmente intradía y operaciones cortas. Bueno, que en el tema de tu academia, yo he formado parte de tu primera edición, la verdad que sí que hay que valorar el seguimiento que haces de todos los alumnos, porque encima lo haces individualizado, o sea, no es que digas, nada, te suelto con un mentor y allá tú, sino que te vas fijando en todo. ¿Qué crees que es lo que le hace especial con respecto al resto? ¿Cómo especial a qué te refieres? ¿La formación? Hacerlo distinta. O sea, ¿qué es lo que hace que tu formación sea distinta? Una persona que quiera entrar a formarse con 3, 4 y diga, no, pues voy a elegir a Gerard por esto. A ver, yo nunca desmerezco otras formaciones ni nada de eso. Entonces yo lo que veía es que faltaba lo que tú has dicho, ¿no? Un seguimiento 1 a 1, porque yo veía que la mayoría de personas, la mayoría de traders, donde la cagaban no eran la estrategia, no eran no saber aplicarla, no eran la gestión sí, eran las liadas que tenía. Entonces yo ahí vi un problema y ese problema lo intenté solucionar con la formación, haciendo el seguimiento, auditando la cuenta, que por eso también nació Tradelio. Que hablaremos luego de ello. Pues entonces, de ese problema yo traté de solucionarlo porque veía que el principal error que tenía todo el mundo no era que una formación fuera mala o buena, sino era la misma persona que la aplicaba mal y no era capaz de controlarse. Entonces yo creo que con eso he solucionado. Hay alumnos que no he podido, o sea, que no he podido. Me acuerdo de uno específico que me escribía cuando la liaba, porque claro, yo aparte yo me acuerdo que estaba enfermo en la formación. Cuando estoy en formación estoy enfermo y voy mirando a todos los alumnos. Un martes ahí, me acuerdo, me paro en el coche a ver cómo van ahora estos. Porque a lo mejor veía por mi metodología que esa entrada era buena, digo, voy a mirar a ver cuántos los han cogido y tal. Y yo me acuerdo que me había uno que me escribía siempre, Gerard, no me digas nada, ya sé que me vas a escribir. La he liado. Entonces al final hay gente que no he podido, pero sí que yo creo que con esa parte pues he solucionado muchos problemas. Sí, porque al final parece que no, pero hace falta el toquecito de atención, de decirte, oye, por ahí no vas bien, o eso que estás haciendo, vale, la metodología es así, pero te estás columpiando en el riesgo, o te estás columpiando en el número de operaciones, y al final eso es fastidiado y es jodido de controlar. Sí. Lo hemos hablado anteriormente, el tema de la paciencia, el tema de controlar los impulsos es lo más fastidiado, y en tu operación, o sea, en tu formación, eso la verdad que lo tienes bastante controlado y es de agradecer. Sí, a ver, lo que pasa es que aquí también hay un conflicto porque, claro, cuando estás pasando, que la formación está orientada 100% a pasar a fondeadas, sí que es verdad que luego he metido módulos aparte, ya acaba la formación, pero he metido módulos aparte porque he ido haciendo otras cosas de capital propio y lo he metido, pero principalmente era fondeos. Y claro, en fondeos tienes que tener al final, para ser constante tienes que tener una buena gestión, pero si también eres muy conservador, te cuesta mucho pasar los exámenes. Entonces, claro, tú ya lo sabes, que hago muchas cosas para maximizar, pues, entrada, reentrada, riesgo variable, todas estas cosas, que es lo que estábamos hablando antes con John, que también fomenta un poco el tema del gambling y tal. Entonces, yo entiendo que es complicado. Es complicado muchas veces controlar, pues si yo digo que muchas veces hago entrada, reentrada, pues decirle a alguien que no entre mucho es complicado también, pero hay que buscar un poco el equilibrio. Sobre todo el tema de los riesgos. Sí, lo que pasa es que la gente también tiene que entender que va paso a paso. O sea, si yo he entrado contigo en la formación, vengo de nada o de otras formaciones que a lo mejor no me han valido, lo que tengo que entender es que no puedo pasar al paso 17 sin pasar por los 16 primeros. Entonces tú puedes estar diciendo lo de la entrada-reentrada, pero yo tengo que ser suficientemente maduro y cuerdo de decir, no, eso está 3 pasos por encima de lo que yo tengo que hacer, yo de momento pasito a pasito con lo que estoy haciendo. Y eso, por mucho que le des el toque a la persona, hasta que no se da el hostiazo, no se va a dar cuenta. Y dentro de lo que cabe, que no te echen la culpa, que hay muchos que dicen la culpa es de los demás. Ya. Y al final es de uno propio. Sí, el tema de la formación, eso también, o sea, no lo hice para que no me pudieran decir nada, pero si tú tienes una cuenta auditada y el mentor te está auditando y tú estás viendo que estás fallando, que un martes hiciste 35 operaciones y quemaste 3 cuentas, pues ahí tú ya, o sea, si no tienes el mentor, a lo mejor dices, es que no funciona la metodología. Claro. En cambio, si tú tienes un mentor que te ha dicho qué te ha pasado el martes, ahí sí que ves, hostia, vale, quizás soy yo el problema, que es lo que te decía, que yo veo muchas veces que el problema pasa por ahí. O sea, la mayor parte de los traders lo que les frena más es la gestión y las calentadas.
Sí, luego aparte, dentro de tu formación, lo bueno es que al final todo el mundo acaba viendo lo mismo. Sí. Porque yo siempre sigo formándome. Llevo 16 años, pero sigo formándome. Y aunque no aplique nada de lo que he aprendido en unas o en otras, veo las diferencias que hay. Por ejemplo, la tuya, al acabar el primer mes, si todo el mundo veía ventas, eran ventas. Si todo el mundo veía compras, eran compras. Sí. A lo mejor había un despistado por ahí que iba en contradirección. Pero ya está. Pero es que hay otras que es verdad que es, no, tú ves compras, yo veo ventas, yo hoy no entro porque no me da setup y en la tuya es al contrario. Sí. O sea que al final el que quiere aprende. Sí. Eso sí, eso seguro. En cuanto a tu formación, a mí lo que me llamó la atención, y me parece una bestialidad, es cómo controlas el tema del riesgo. O sea, yo sinceramente, cuando quise formarme contigo, porque la manera de operar que teníamos en intradía era muy parecida, simplemente eran 3 connotaciones y a lo mejor que tú llamases a una cosa X y yo la llamase Y, pero era muy parecida. Pero en lo que yo fallaba cuando hacía intradía era en el tema del riesgo. Y con lo del riesgo variable, explícanos en qué consiste y sobre todo cómo has llegado a toda esa conclusión, porque para mí me parece un trabajo de chinos. Yo creo que mi punto fuerte es el riesgo. Siempre he dicho que yo como analista, como trader, pues no me considero nada de fuera del otro mundo, pero para nada. Pero sí que es verdad que la gestión sí que la llevo, pues lo tengo como muy bien estructurada, y la gestión de riesgo variable, que aquí la gente siempre se confunde, es básicamente si tú te pones una tabla y tienes un riesgo inicial, que normalmente es más bajo del que entrarías de forma normal. Si normalmente entras con el 1, pues yo lo que hago es reducir ese 1 y empezamos con el 0,5. Si tocas un stop, utilizas un multiplicador para que la siguiente operación pues compenses un poco la pérdida de antes. Si tocas un TP, vuelves al riesgo inicial. Y dirás, ¿esto es un martingala? No, martingala es que tú vas sumando operaciones siempre con flotante, con todas abiertas. Esto no, esto es tú, por ejemplo, el lunes cierras una operación al 0,5% en compras en euro-dólar y el martes o el miércoles en una en oro, y tu riesgo ahí es el 0,70 en vez del 0,50. Y esto lo que hace es que a nivel mental funciona muy bien, porque si tú vas a un RR fijo, por ejemplo, de 1,3, si tú tocas 4 stops seguidos en riesgo fijo, estás en -1. Eso es. Con el riesgo variable, en el cuarto, si el quinto tocas TP, sigues estando en positivo, porque utilizas un multiplicador. Entonces funciona muy bien, sobre todo para fondeadas. Evidentemente tiene un riesgo de ruina más alto, pero para fondeadas, para mí es como un punto increíble. Para mí es lo que mejor funciona. Sí, porque además con eso alargas la vida de la cuenta. Sí. Porque creo recordar que en la tabla que me pusiste a mí, creo que era 0,40 y yo tendría que cagarla 8 veces seguidas para que la cuenta se quemase. Exacto. Y si la cagabas 6, aún estabas en positivo, aún no me acuerdo cuál sería tu RR que te escogí, pero sería 1,4. 1,4. Eso es. A 1,4 con 5 stops estás en negativo. En cambio, con esa tabla estás en positivo en el sexto TP. El sexto TP. Entonces, es eso. Lo único es que bajas un poco el riesgo inicial. Sí es cierto que si a RR1 fijo tienes un win rate muy alto, eso te puede perjudicar la tabla de riesgo variable, porque empiezas por un riesgo inicial más bajo. Más bajo. Entonces, pero te da más consistencia y es más lo que tú has dicho, la alargas un poco más, y sobre todo a nivel mental está muy bien, porque es como, vale, estoy a un TP, tú cuando tienes la tabla de riesgo variable, lo que haces es, en la derecha te pones el beneficio esperado, tanto en el primer TP como en el cuarto ganas lo mismo, porque utilizas un multiplicador. Entonces tú mentalmente es, vale, he tocado stop, no pasa nada, estoy a un TP de tener más 1,5 en la tabla, y mentalmente te da mucha paz. A mí me iba muy bien eso. Sí, el problema es cuando la gente veía el flotante. No, más que el flotante, el riesgo que tenías que utilizar es la siguiente. Eso es. O sea, a lo mejor tenías que entrar con 1,40 y tenías que entrar en 1,40, y lo que le costaba a la gente es luego que no estaba acostumbrado. Sí, bueno, sí, el flotante cuando estás en positivo o tal. Claro, por eso. Aguantar, sí, tienes razón, perdona. Aguantar, si estás acostumbrado a aguantar un RR de 1,3 y tu RR de 1,3 son $300, claro, si llevas 4 stops, el quinto tenías que aguantar a lo mejor 1.200 de ganancia para compensar eso. Y a mucha gente al principio le cuesta. Es lo que tú has dicho, son procesos. Sí, pero bueno, es una metodología que está más que probada, a la vista está, y que tal y como está ahora el tema del trading, con el tema de las cuentas y las empresas de fondeo, pues te ayuda a pasarlas. ¿Tienes distintas tablas? ¿Distintas maneras de...? Tengo muchas. Tengo unas muy agresivas, que entonces sí que la cortas muy rápido la prueba, pero tengo unas, les llamo las one shot, que pasas en una, independientemente que lo hagas a la primera o la cuarta, o la tercera. Tienes 3 disparos para pasar en un trade. La otra, que es mi favorita, que es en 2 disparos, que son un trade te da al 4%, y tienes 6 disparos, creo. 6 disparos. Si tocas stop 6 veces seguidas, ahí palmas cuenta, pero si tocas un TP, aunque sea el quinto,
de esas, ya tienes un +4. Entonces la siguiente es lo mismo, tienes otro rango de 6 disparos, o sea, de 6 tiradas y con 2 pasas. Entonces sí, yo utilizo multiplicadores más altos de riesgo y RRs más altos. O sea, voy jugando con los multiplicadores y el RR, el riesgo-beneficio. ¿Y las tienes para la primera fase del challenge, segunda fase y luego fondeadas? Sí, incluso para fondeadas tengo varias. Tengo unas cuentas fondeadas que son las que no suelo perder o me cuesta mucho perderlas, que son con un riesgo inicial muy bajo y normalmente son 1.4, que es mi RR favorito. Y luego tengo otras que son quizá con las que puedo ganar más dinero, pero esas sí que se van perdiendo más, porque a lo mejor empiezo con un riesgo inicial de un 1% y al utilizar un multiplicador a lo mejor tengo 4 disparos y quemo cuenta. Pero sí que es verdad que si entre estos 4 disparos toco TP, me pongo a lo mejor +6. Si vuelvo a tocar TP, +6. Entonces tengo como varias y juego con eso. Hay cuentas que utilizan un riesgo muy bajo y unas tablas de riesgo muy bajas, muy conservadoras y otras más agresivas. Sí, que al final, aunque tengas un win rate más bajo, te sale a cuenta. Sí, no, sale a cuenta seguro. Y bueno, doy fe de ello. Sí, sale a cuenta seguro. Bueno, pues hemos dicho antes que íbamos a hablar de Tradelio. Para la gente que no lo sepa, Tradelio no es un journal como tal, es tu segunda empresa que vas a abrir. Sí. ¿Y en qué consiste? Cuéntanos un poquito. Tradelio nació de lo que hablábamos antes, de que yo cuando lancé la primera formación estaba estructurándolo todo y tenía una persona que era Yusef, que es la que me ayudaba con varios grupos y tal de soporte, y me comentó que yo quería hacerlo con otra empresa y me comentó que estaba montando eso para él. Y entonces yo en cuanto lo vi digo, para, vamos a lanzar esto para la formación y vamos a lanzarlo al mercado. Y entonces pues Yusef, que es un enfermo mental de la cabeza, está fatal y lo ha hecho él solo todo, que es una locura. Y es un journaling, pero que además ejecuta y está en base de todo lo que estábamos hablando de la gestión y demás. Entonces, aparte de ser un journaling para traquear todo, que lo hace de forma automática, también te controla, pues por ejemplo, puedes decir máximo 3 operaciones por día. Si te pasas de eso, te bloquea MetaTrader. Ahora también te bloquea la aplicación del móvil. Durante las horas que tú le digas, te lo bloquea. El de ordenador también. Entonces tiene un montón de funciones así y ahora también tiene copiador. Que esto, bueno, por suerte saldrá en unas semanas, que aún no ha salido. Estamos pero tiene también copiador. Es como todo lo que yo uso en el día a día, tanto los hacks que yo le llamo, que tú también los conoces mucho, como la parte de gestión de riesgo, tanto para hacer gestión de riesgo, o sea, variable, como también para sobre todo proteger, lo típico para evitar calentadas, pues hacer como un protector, si no eres capaz de hacerlo, que te lo haga él por ti. No, hombre, eso está genial, ¿eh? Está genial porque muchas veces al final eres tú el que te saboteas, llevas un día genial 100%. Y simplemente por volver a entrar y esto, el primer día te vas a comer el móvil a bocados, 100%. Pero el segundo día al final te va a echar una mano. 100%. Y en comparación con el resto de journalists, ¿qué tiene de especial, aparte de lo que ya has dicho? Esto que te acabo de decir. O sea, todos los journaling leen data, que es tú le vuelcas la data o bien por credenciales, entonces él lo interpreta todo, o de manual, normalmente le pone las credenciales y te lee la cuenta, ¿no? ¿Vale? Te da las estadísticas, que eso es lo que hacen todos los journalings, pero no hay ninguno, y además de verdad, no hay ninguno que también ejecute. Ejecute me refiero, pues, copy trading o que ejecute lo que es el bloqueador, que es para mí, lo mejor que tiene para mí es lo del bloqueador y los riesgos. Tú le puedes decir, de este horario a este horario no me dejas abrir operaciones. Cuando lleve 2 stops seguidos, bloqueame durante todo el día. Todo eso es lo que no hace ningún otro journaling, porque solo leen data y este sí que ejecuta. Y al final, una de las cosas importantes con el tema de las Profit es que tampoco levanta IP. No levanta IP y el copy trading no levanta IP, y no solo eso, sino que normalmente los que no levantan IP lo hacen por EA dentro del mismo ordenador o mismo... ¿Sí? Vale, no. Tú puedes tenerlo en 3 VPS diferentes y no levanta IP porque pasa por un servidor y lo manda y ejecuta por EA. Vamos, una pasada. Sí, está muy bien. O sea que esto al final lo hiciste para todas las necesidades que tú tenías. Exacto. O sea, todo lo que yo utilizaba, ahora lo utilizaré con Traders. Antes utilizaba Traders Connect, que era el copiador, ¿Sí? Pues lo hemos puesto en Tradelio. Utilizaba el gestor de riesgo, lo utilizaba por unos EAS, que tú también lo conocerás, ¿sí? Cerberus y alguna cosa. Pues todo lo que yo utilizo lo hemos puesto en Tradelio. Y está todo, y tiene aplicación del móvil, desde el móvil conectas el copiador, conectas todo. ¿Y cuándo saldrá? Esto debería haber salido ya. Estamos esperando el vídeo que faltaba modificar unas cosas. Entonces, cuando esté esto, seguro porque sale ya. O sea, yo lo estoy utilizando yo para mí. Estamos esperando el vídeo. Cuando se emita este podcast, seguramente ya lo tendremos. Seguro que estará. Y estarás más que invitado de nuevo para darnos una clase ese día, si quieres, incluso con una pantalla, una pizarra o lo que sea, para que la gente Genial. Para que la gente lo entienda. Genial. Ya nos has contado de dónde vienes, en qué has llegado a convertirte, que, oye, la verdad que eres un tío exitoso, pero todo debido a tu trabajo. ¿Y cuáles son los siguientes proyectos, aparte de Tradelio? Pues
te diría que ahora mismo no tengo muchos. O sea, estoy disfrutando mucho ahora este punto. Y la verdad es que quitando Tradelio, o sea, las formaciones que haga, que no sé cuándo las haré, que es cuando me apetezca, porque yo me vuelco mucho con las formaciones, me gusta mucho hacerlas, y lo digo de verdad, me gusta mucho hacerlas, pero me vacían mucho. O sea, es como cuando paro, yo no quiero hacer una formación en 5 años. Y hubo uno que pasó 1 año y algo desde la última formación, pero no tengo proyectos en sí, aparte de Tradelio, seguir así como estoy ahora y sobre todo pues eso, el día a día, que para mí es lo mejor que tengo ahora mismo es el día a día. Bueno, en el tema de la formación es cierto que es lógico que te vacíes, porque creo que eres de las formaciones que he hecho, hay muy poca gente que se implique tanto con los alumnos y, como he dicho al principio, a nivel personal. Y eso la verdad es que es de agradecer. Es de agradecer porque yo llevo mucho tiempo, hay gente que acaba de empezar y el hecho de que te vayan quitando piedras del camino, te enseñen a dónde tienes que saltar, dónde no tienes que saltar y cuando te equivocas que tengas una persona que te diga, oye, ahí no, sigue. Eso no tiene valor. Eso ya te lo digo yo que no tiene valor. Pero bueno, tu formación está orientada, tu manera de operar al tema de las cuentas de fondeo. ¿Cómo crees o qué crees que deberían cambiar este tipo de empresas tal y como están ahora? Yo cuando pasó lo de MyForexFound, yo me acuerdo que yo pensaba que iban a cerrar. O sea, al cabo de 6 o 8 meses, yo pensaba, cuando empezaron a cambiar todas, que se fue MetaTrader y tal, yo ahí vi el abismo y vi, se va a ir todo. Ahora no pienso que no vayan a cerrar. Quizá cambien algo, pero yo las veo bastante estables últimamente. O sea, yo veo que han encontrado un poco de estabilidad. Hay muchas empresas, se pelean muchas entre ellas, pero han encontrado como una estabilidad. Sí que son mucho más firmes que antes con tema normas, con tema de hacer las cosas bien. Hay empresas que directamente no tendrás problemas porque no lo hacen bien, pero las empresas que lo hacen bien y que antes lo hacían bien, ahora también son más estrictas. Esto tampoco yo lo veo un problema. A ver, antes estaba mejor, antes podías hacer lo que quisieras, pero al final tenemos que entender que una empresa de fondeo es una empresa y tiene que ser rentable. Y tenemos que diferenciar cuando una empresa de fondeo cierra porque tiran de la manta y se van con el dinero y porque no es rentable y tienen que cerrar, no están ahí para regalar dinero. Entonces yo también entiendo que si ahora la cosa, pues hay más empresas, hay que pelear más por el cliente, pongo las normas más estrictas. Entonces yo creo que quizás se endurezcarán un poco más las normas. Quizás se lleva mucho tiempo hablando del tema de la regla de consistencia. Yo creo que ya de momento no parece que se vaya a poner, pero sí, las normas un poco... Bueno, ahora, por ejemplo, algo típico que era antes, operabas con más del 2% y no había problema. Ahora yo intento no pasar del 1,5% en fondeada. En exámenes otra cosa, pero yo creo que simplemente se van a endurecer un poquito más, aunque ya lo están. Y ¿No es, crees y es normal. que lo que han hecho ha sido... ¿te acuerdas que al principo las de futuros eran las más estrictas? Sí. Las de CFD eran menos y como que se están balanceando tú un poquito. 100%. O sea, antes, es justo lo que acabas de decir, ahora cada vez... O sea, para mí son mucho más atractivas aún los CFD, las empresas de fondeo, que los de futuros, sobre todo por la consistencia, que la mayoría lo tienen, las de futuros. Pero sí que es verdad que se han puesto muy a la par en cuanto a normas. Pero al final, yo creo que tenemos que entender que, hostia, el apalancamiento que te dan, no me refiero al apalancamiento de 1,500 o 1,100, sino el apalancamiento que te dan, que con $500 puedes acceder a un capital muy grande y a partir de ahí puedes hacer una bola de nieve muy importante, que con $500 en España, con capital propio, no haces absolutamente nada, y en cambio ahí sí que te da una oportunidad. Tienes que entender que al final te van a poner unas normas y tienes que entenderlas. Yo lo que digo siempre es que tienes que ver los dos puntos, tanto tú como trader como la empresa de fondeo, y buscar un punto dulce para ni pasarte de listo, pues si te pasas de listo vas a perder. O sea, tú como trader, si te pasas de listo vas a perder. Y buscar pues eso, ese punto dulce entre saber jugar con ellas, pero sin pasarte de listo. Sí, a ver, al final la gente tiene que entender que esto es un vehículo en el cual, como bien has dicho, te puedes apalancar y es una herramienta más. Sí. O sea, bien usada, y a la vista está contigo, es muy rentable. Ahora, el problema ¿cuál es? Que a ninguno nos gusta perder ni un euro. Exacto. Entonces, en el momento que pierdes la primera cuenta o la segunda o la tercera, lo primero que te viene es, no ha sido culpa mía. Sí. Y luego ya cuando lo ves dices, hostia, pues va a ser que sí que ha sido culpa mía. Es que hay de todo, ¿eh? Es que esto que has dicho, que lo hemos hablado antes también, el tema de aceptar, ¿no? Cuál es tu responsabilidad. A mí me ha pasado, en mi caso particular, en mi caso particular, por ejemplo, con una empresa que me puso una norma que ahora ya está bastante puesta, que es el tema de idea de trade, que es como un descanso, ¿no? Cuando tocas stop, sí. ¿vale? Pues claro, dije, vale, toco stop en eurodólar, soy más listo, abro el libradólar. Pues pago denegado. Pero claro, eso es lo que me refería yo de pasarte de listo. Son pares correlacionados,
la culpa es mía. Yo ya sabía en ese momento que estaba haciendo las cosas mal. Entonces, pues eso, al final tienes que asumir pues la parte de culpa, ¿no? Cuando haces las cosas mal con las empresas de fondeo. Yo, si te digo la verdad, en la mayoría de empresas de fondeo que he hecho las cosas bien, he tenido solo con una un problema, o sea, dos problemas con la misma, pero el resto, si haces las cosas bien, te pagan. Y con las mismas que me han pagado, he hecho, como lo que te acabo de decir, alguna pirulilla de estas y no me han pagado, pero yo soy consciente de ello. Entonces tengo que asumir que, bueno, me he intentado pasar de listo, me ha salido mal, ya está, no lloro. Es lo que hay. No, es así, no hay más. Para que la gente lo sepa, con el tema de las cuentas de fondeo, hay que tener una cosa muy clara, y lo hemos hablado con anterioridad, el tema de no me voy a comprar una cuenta que no me pueda permitir. Quiero decir, si yo soy una persona que gano 1.500 euros al mes y me voy a comprar una cuenta de 100.000, de $500, o me voy a comprar una cuenta de 200.000, de $1.000, al final, ¿qué va a pasar si la pierdo? Que me voy a joder el resto del mes y voy a tener que estar fastidiado. Entonces, a la gente siempre le digo que se compren cuentas que sean más pequeñas, que no te duela, entre comillas, porque a todos nos duele perderlas. En cuanto a eso, ¿cuál ha sido tu peor día? Bueno, he tenido días de perder bastantes cuentas, bastante me refiero, no 15, pero a lo mejor 4 o 5 o 3, entre 3 y 4 seguro. Días de pues estos malos que se te cruzan. Y yo creo que eso no lo quitas nunca, lo llegas a reducir mucho. O sea, a lo mejor esto hace 3 años cuando empecé, pues me encebollaba con una cuenta que a lo mejor había perdido, entonces compraba un examen y digo, no, que está para compras. Y entonces le metías con el 4 y volvías a perder la cuenta porque calculabas más de lo típico, que seguro que los que están escuchando se ha pasado a todo el mundo. No, pierdo el 4,9 y luego, claro, la comisión, el deslizamiento, ¡pam! Y te llega el bridge y la has perdido en un día como un tonto y nos ha pasado a todos. Entonces yo diría que algún día de estos, de hace bastante, pero bueno, que sí, algún día de estos. Y por el lado contrario, ¿cuál ha sido tu mayor retiro? El mayor retiro... En un mes. Pero en una cuenta, dices. O en una cuenta o con las cuentas de fondeo. El mayor retiro que fue en la formación 1, me acuerdo, que en la 1 y en la 2 es curioso porque los mayores meses de retiros gordos han sido en las dos formaciones y yo creo que tiene que ver porque entonces hago las cosas perfectas para enseñarlo todo y fue mucho. No estoy muy cómodo diciéndolo, pero fue mucho. El más grande no ha sido de los más... O sea, he tenido varios de 12, 14 y uno de 15, creo que son los más grandes. Pero yo intento no tampoco meter tanta... O sea, es raro que yo haga un retiro tan grande. Pero sí, en cuanto a suma de todos en un mes, mucho. ¿Cómo haces el tema de la bola de nieve? ¿Cuándo dejas de operar una cuenta? ¿Cuándo utilizas otra? ¿Utilizas varias a la vez? Normalmente yo me organizo la semana, pues por ejemplo, el viernes tenía el retiro de Wall Street Funded, mañana tengo el de FTMO y el jueves, si no recuerdo mal, el de Fibers. Lo que hago es, pues si yo esta semana tengo estos 2 retiros para hacer, pues lo que hago hoy, yo siempre tiro el mismo trade en 2 cuentas, únicamente en 2. Una va a RR corto y la otra va a RR largo. Entonces, pues si por ejemplo el primer trade a mí ya se me da y saco un 1-2, un 1-3 y tengo el retiro mañana, ya la dejo para cobro y no la toco. La siguiente, si la tengo el jueves y me da el de RR largo, también, ya la dejo para cobro y lo que hago es cojo las siguientes. Lo más inteligente y lo que he visto para mí, lo que funciona mejor es ir al 2-3% y irte a la siguiente. 2-3% y ir a la siguiente. Y aquí puede decir a alguien que a lo mejor solo tiene una cuenta. Y dices, hostia, claro, yo solo tengo uno. Yo recomiendo, si solo tienes una cuenta fondeada, cuando tengas el 2% de retiro, asegura ese retiro, ya lo tienes cobrado, no sé, que no te paguen, pero en principio se han hecho las cosas bien, y cómprate otra cuenta. Y entonces con esa cuenta es la que sigues operando. Porque un montón de veces este retiro que ya tienes para cobro lo acabas perdiendo. Y eso me ha pasado a mí y me ha pasado también por ego de decir, no, voy a entrar en el top. Eso me ha pasado como 3 veces. Y una, mira, hablando de eso, la perdí. O sea, una cuenta teniéndola en 12.000, la perdí. No perdí el retiro, perdí la cuenta, ¿vale? Eso da hasta vergüenza, pero también yo creo que es necesario decirlo por el tema del ego. Yo estaba en el top, no me acuerdo en qué empresa era, no me acuerdo. Estaría en el top, pero de los últimos. Digo, voy a por el top 4. Lo típico, no, espérate, porque ahora sí, aquí en esta, y tan, y al final esa la perdí. La perdí por daily. No fue por daily. Y también está bien que se diga eso, pero es importante eso. El tema, lo que mejor funciona es 2-3%, asegura. Si el primer día tienes el TP, genial, déjala para cobro. ¿Pero tienes algún número de cuentas especificado? Es decir, no, yo siempre tengo que tener 4 o 5 cuentas fondeadas y cada vez que pierdo una es cuando intento... Sí, yo cuando tengo una cuando está menos de -6, en mi cabeza está perdida. No es que esté perdida, pero en mi cabeza ya más o menos la tengo perdida.
Entonces, normalmente compro dos. Compro 2 o 3 y de esas, normalmente compro 2 ahora últimamente, y de esas 2 normalmente paso una. Vale, porque operas hard scalping, que ahora nos explicarás más o menos en qué consiste, también tema de bots Sí. y intradía. ¿Cómo haces que ese engranaje... Pues estoy todo el día liado. Estoy todo el día liado. Pero el tema de los bots lo utilizo para pasar exámenes. Yo soy más efectivo que los bots. Los bots pasan más o menos 1, 2 de cada 3 como mucho, ¿vale? Una seguro. Pero, y funcionan muy bien para lo que están hechos, ¿vale? Son para eso, también utilizan riesgo variable y demás. En fondeada, ahora estoy intentando volver a ponerlas, pero siempre me da más respeto ponerlas en fondeada. No sé, me da más respeto. Yo lo utilizo sobre todo para pasar exámenes. Sobre todo los bots para pasar exámenes. Y repito, pasan 1, 2 como mucho de cada 3. Alguna vez me ha pasado 3 de 3, pero es rarísimo. Pero raro. Es rarísimo. Y luego intradía es yo cuando me levanto opero intradía y cuando baja la volatilidad es cuando opero el hard scalping, que es después de la operativa de intradía. Sí, pero que realmente en intradía también, si tú, por ejemplo, estás esperando ventas en un punto, Sí, me puedo sumar mientras el precio llega a eso, también le metes, ¿no? Sí, me sumo también. Si yo veo, por ejemplo, que yo quiero vender en un punto y por lógica, por lo que yo veo en el mercado, el precio va a dirigirse para ahí, pero no me da entrada para intradía, lo que hago es me sumo, voy con hard scalping empujando hacia ahí y cuando llega ahí intento vender. O sea, eso, tal como lo he explicado, queda perfecto. Hay veces que no sale bien, evidentemente, pero lo que planteo yo es así. ¿Y el hard scalping en qué consiste? Hard scalping básicamente es una operativa que vas utilizando operaciones compensadas. No es un martingala porque no multiplicas el riesgo. ¿Sí? Y también siempre tienes un riesgo definido por flotante. Me explico. O sea, tú puedes poner, en vez de entrar a 6 pips de stop en un punto determinado, yo empiezo a comprar en una zona y tengo pues delimitado, pues, por ejemplo, una zona de 25 pips. Y en esa zona, yo si baja el precio sigo comprando. Pero siempre que la suma de todas las entradas a lo mejor es un 1%. Entonces puedo arriesgar más incluso en una de intradía que en una de hard scalping. La gente se confunde y dice, claro, pero eso ahí la lías mucho, ¿qué más por daily? No, tú puedes meter 35 operaciones, por decirte, en flotante y que tu riesgo sea un 0,10. Sí. Yo normalmente en fondeadas utilizo entre 1 y 3, es lo que me gusta, como mucho de compensadas, ¿vale? Sí, como mucho. Y el riesgo que utilizo, antes, lo que decíamos, antes utilizaba más, antes yo utilizaba un 2,5 y ahora utilizo más o menos un 1. En la mayoría de empresas utilizo un 1% de riesgo, aún teniendo esas 3 compensadas. Entonces son operaciones ARR negativo siempre. O sea, a lo mejor busco 5 pips, cierro, vuelvo a entrar. 5 pips, vale, ahora el precio se ha subido, pues ahí busco ya la venta. Estoy como intentando surfear todo el rato. Y son muchas operaciones a lo mejor puede ser en fondeada, a lo mejor en una sesión te puedo hacer entre 3 y 7 operaciones en hard scalping. Pero son pequeñas ganancias más o menos entre un 0,10 y un 0,30 por operación de ganancias, y el stop es un 1%. Dirás, hostia, el RR un poco raro. Pues es lo que mejor me funciona. O sea, es lo que me da más consistencia, pues lo controlo bastante bien y es lo que más consistencia me da. ¿Y lo haces todo en una misma cuenta o no, tengo operas varias. Tengo varias porque hay empresas que no lo permiten. O sea, hay empresas que... Sí que es verdad que he ido modificando mucho el hard scalping que hago ahora, que ahora, por ejemplo, con 2 compensadas, una empresa es muy difícil que te diga que no le gusta, que no le gusta, pero bueno, por si acaso, tampoco me gusta hacerlo. Intento hacerlo como de una forma más cometida en fondeadas. Entonces, hay una serie de empresas que sí que lo utilizo y hay una serie de empresas que no lo utilizo, porque sé que no les gusta. Entonces, yo pues me intento adaptar. O sea, al final, lo que te decía antes, si una empresa me dice, no puedes hacer esto, yo no intento burlarlo por ahí, a ver si puedo esconderlo. No, si me dice que no lo puedo hacer, pues no lo hago, acato y ya está. Sí, entonces, final... tengo algunas empresas que sí que lo hago. Que hay una empresa que es, bueno, Wall Street Funded, hago 100% hard scalping. Esta y FTMO, tengo una cuenta, son 100% hard scalping, que esas no me dan problemas. Bueno, si al final es lo que hemos hablado antes, la gente tiene que entender que cada empresa tiene sus reglas. Simplemente, hombre, si las ves que son unas reglas súper abusivas, pues directamente no te compres la cuenta ahí. Exacto. Por muy barata que te la pongan. Exacto. Porque muchas veces la gente, estás viendo en Instagram o donde sea y te sale, no, un 70% de descuento. Se te queda la cuenta de 50.000 en 89 euros. Ya. Pues hostias, investiga y léete la letra pequeña. Todas tienen, no que todas tienen algo. La que es cara, pues es cara. La que es barata tiene otra cosa que compensa. Eso es. Entonces, al final es todo... No hay una empresa que dices, la empresa perfecta, yo no la he encontrado. Para mí no existe. O sea, hay muchas que van bien, tienes que aprender pues cada una a hacer lo que... Bueno, pues a trabajar de una forma y ya está. Bueno. Y al final es adaptarse, yo creo. Sí, es como todo. Al final tienes que adaptar la operativa. Encima, tu operativa está adaptada a las empresas de fondeo. Sí, 100%.
Entonces simplemente, oye, que tengo que corregir esto porque aquí donde una me daba un 1 ahora es un 3, o en esta podía meter 3 operaciones y esta solo me deja una. Sí, exacto. Pues ya está, ya te pones tú las reglas. Que por una parte yo creo que las empresas de fondeo no tienen nada que ver con el trading tradicional o trading institucional, pero yo creo que a la gente que está empezando incluso les enseña y les viene bien, porque si no sería todo como muy anárquico y te están poniendo una serie de normas que parece que no, pero el hecho de ir cumpliéndolas, al final tú como que te van haciendo que vayas operando de una manera más consistente, todo mucho más regulado, no, porque a todos nos ha pasado que hemos pegado la gambleada del siglo. Sí. Y con esto es como decir, no, escucha, levanta el pie del acelerador, que si me vengo arriba, me lo cargo todo en un día. Sí, si las usas bien las normas, sí. Lo que pasa que el problema de las empresas, que no es un problema, o sea, al final tienen un montón de ventajas y es eso, tienes que saber, pues, entender qué son. Pero, claro, las cuentas de fondeo también te incitan un poco al gap. Por ejemplo, tienes $500 para invertir en una empresa de fondeo. No te compras una de 100, evidentemente, pero si te compras 30 de 5 vas a hacer el gambler. Sí, y vas a intentar pasarla. No, esta mañana tengo 5 para hacer. Entonces, claro, también ahí te va a perjudicar porque vas a estar en la mente de, vale, en las 3 horas estas voy a meter 35 operaciones y alguna va a salir. Y entonces eso también por ese lado te fomenta el gambling. Entonces yo siempre intento decir que el equilibrio está bien. Y si las normas las utilizas bien, como te dicen, y como tú dices, sí que te hace ganar una consistencia. Sí, al final con lo de las cuentas, en vez de comprarte, como tú has dicho, una de 100 y gastarte $500, pues cómprate 5 de 10. Sí. Que no sea algo, como dices tú, de 35 de 5, por muy grande que sea, porque si no vas a gamblear. Exacto. Pero las otras, pues hoy opero esta, mañana opero esta otra. Joder, pero es que así me voy a tirar para pasar la primera fase, yo qué sé, 3 semanas. Pero ¿y cuál es el problema? Ya. Si el problema es que tú cojas unas bases, que cojas una consistencia. Sí. Que eso es lo que tú decías, que lo que le pasa a todo el mundo es que intenta empezar por una grande y es un error. Es un error muy... No solo por el tema del dinero, que te va a doler, evidentemente, sino porque no estás preparado para gestionar eso. No estás preparado para aguantar... Eso es. Si tú nuevamente vas a un RR1.4, tú no estás preparado para ver un flotante de $3.000 y no cerrar. No estás preparado. En cambio, en una de 5, de 5.000, a lo mejor sí que dices, ves yo qué sé, $100 y no te molestan. Pero claro, ver 3.000, dices, no, cierro ya y ya me lo llevo. Ya, pero estás fastidiando tu estadística. Si tú tienes marcado que tienes que ir al 1.4, tienes que ir al 1.4. Y cuando coges una cuenta que no estás preparado para llevar, pues te pegas hostias. Eso me pasa con mi mujer, porque hay muchas veces que entra al despacho y me ve que llevas 1.800, cierra, que no. ¿Pero cómo que no? Que cierres. Exacto. Digo, que te he dicho que no tengo... Pues ponlo en break-even. Digo, fuera del despacho, por favor. Porque al final es como que no lo interioriza. Digo, pero si es que tiene que llegar aquí. ¿Pero por qué va a llegar ahí? Porque tú lo dices. Ya, cierra ya y te llevas eso, claro. Y ya está. Claro. Digo, no, joder, es que el setup que tengo es este. Esta es la operación que tengo puesta y ya está. ¿Y si se gira? Bueno, pues ha girado. Exacto. Si ese riesgo ya lo tengo asumido. Sí. Pues no lo entiende. Y por mucho que intente explicárselo, es complicado. Es complicado. Es complicado y yo creo que es una etapa que es un proceso que tienes que vivir. Yo cuando pasé de 50 a 100, que la 50 la tenía dominadísima, me pegué una de hostias guapísimas. No era capaz. Horrores, no era capaz de aguantar los RR. O sea, no podía. Decía, no, ya cierro. Ponía break-even cuando no tocaba, operas diferente. Entonces, por eso digo que hay como un proceso que tienes que vivir. Todo el mundo empieza... Yo lo digo a todo el mundo, la primera cuenta no es para ganar dinero, si la pasas, es para coger la habilidad de, vale, pasa una cuenta, genial. Si puedes, con esa cuenta, financiate la siguiente, y vas haciendo una bola de nieve poco a poco. Porque a ti te dan una de 200.000 y no estás preparado. Si estás empezando, no estás preparado para llevar esa cuenta. Y aunque no estés empezando, tú a mí me das ahora una de 200.000 y yo te la quemo en 3 días. Ya, a mí me ha costado mucho la de 200, ¿eh? Ahora le he pillado... Fue raro también lo de 200. Ahí me ha costado... Llevo menos de un año utilizando de 200.000, te diría que 8 meses. 8 meses y que cómodo, 4 meses. 4 meses. Y después de un montón de años. No, yo sigo con las de 50 y 100. Pero 100 a lo mejor, o sea, 50 a lo mejor tengo 4 o 5. Vale. Y 100 tengo 2. Y esas 2 es que las trato como oro en paño. Ya. Mientras que con las de 50 es, no, que esto es así y es así. Y ya está, y da igual. Pero la otra es como que, ya. ¿Y si se me va? Y, tal. Ya. Y ya no es por el tema económico ni nada, es lo que dices tú, que te sugestionas de tal manera que no eres capaz de... Operas diferente. Sí, completamente. Hablamos de tu mujer, Rosy. Hablamos de mujer, Rosy. Sí. Es tu mejor alumna, ¿verdad? Sí, es la idea. Esa es la idea. Es la idea que fuera. Y lo que estábamos hablando de antes de los procesos, yo le intenté como
avanzar, digo, no, vamos a hacerlo rápido, yo te enseño a hacer esto, pam, 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 y claro, se atabalaba un montón el tema de las reentradas y no, y tenés que pasar por épocas. Y ahora, por ejemplo, Rosy está encontrando el camino que es con el que está más cómoda, que al final es con capital propio, que es raro, pero es así. No, pero es que es distinto. O sea, la gente Sí. El problema que estamos viendo ahora mismo en la industria es que está todo orientado Sí. a pasar cuentas de fondeo. Sí. Que, a ver, yo por una parte lo veo bien porque es, como hemos dicho, una herramienta en la que te puedes apalancar, pero no tiene nada que ver con el trading real. No, es diferente. O sea, es completamente diferente. Y ya no te hablo del trading institucional. Sí. Que eso ya... tú a alguien de trading institucional le llegas y le dices, no, es que te hago un 15% en un mes. Y te dice, hasta luego, cierra la puerta por fuera. Tal cual. Literal. Tal cual. O sea, literal. Sí. O sea, si haces un 2, Sí. un 2,5, date con un canto en los dientes y vamos, te van a tirar el dinero a la cara. Pero la gente es que eso no lo ve, porque es lo que se vende. Pero bueno, volviendo a lo de Rosy, cuando ella empezó contigo, no sabía absolutamente nada de trading. No, es que fue un día que le dio, vamos a probar. Y entonces yo ya dije, hostia, vamos a probar. Y entonces me acuerdo que le di una cuenta fondeada ya estaba fondeada. Sí. Fueron, no sé, 8 o 9 stops seguidos. De hecho, están en mis historias destacadas, está la primera, no sé, toda la cuenta quemada, en varios días está grabada. Y fue que le fue gustando y empezó en enero del año pasado, creo que fue. O sea, lleva 1 año y medio. Y ahora está encontrando ahora es cuando yo veo de verdad que está encontrando el punto dulce donde se encuentra cómoda, pero ha costado mucho. Ha costado bastante. Joder, y bastante es que en 1 año lo encuentre. Sí. O sea, Pero ha costado sobre todo porque no se acaba de encontrar cómoda. Luego a lo mejor tenía retiros y de golpe hacía unos retiros muy guapos para llevar tan poco tiempo. ¿Sí? Y luego entraba en drawdown y ahí ya se le venía abajo todo. O sea, a lo mejor se tiraba 3 meses sin cobrarla, no quería operar. O sea, no es que no hubiera operaciones, es que no quería operar por no quiero tocar stop. Entonces, todos esos miedos y ahora pues ahora está muy cómoda. Sí, que al final era todo tema psicológico. Sí. Y también yo, lo que te he dicho antes, yo creo de querer como correr yo demasiado con ella, no vamos a empezar ya con 100, te compro 4, pasamos una, tal, vamos a meter entrada, reentrada, tal, y claro, es como alguien que está empezando a meterle todo eso. Yo para mí lo hacía con la buena fe, que también me pasó con otros amigos, y al final es peor, porque les saturas demasiado y dices, a ver, Sí, que no puede ser esto así. Yo, de hecho, con mi mujer también está aprendiendo a operar. Yo le he enseñado las bases, pero ella me dice, enséñame, y de hecho muchas veces se mete en el despacho, oye, ¿y esto y tal? Pero no quiero. No quiero, no por nada, sino porque yo creo que si empiezo a soltarle todo el conocimiento y todo lo que hay, al final la voy a abrumar y lo que voy a hacer va a ser confundirla. De hecho, yo se lo he dicho, digo, prefiero pagarte la formación de Gerard, la formación de John, la formación de Dani, la que sea, digo, me da exactamente igual y que sea completamente separado de mí. Y luego yo ya, si quieres, te voy dando ciertos tips o ciertas historias. Porque si no es que sé que la voy a liar, pero por todos los lados. Pero bueno, pues nada, Gerard, ha sido un placer tenerte. No, hombre, muchísimas gracias. Esta es tu casa, bienvenido cuando quieras y lo dicho, espero que nos sigamos viendo en muchos capítulos más. Seguro que sí. Un placer, Muchísimas tío. gracias.